Qué maravillosa la música, qué maravillosa la compañía. Yanta Barilli, es un gusto compartir este ratito contigo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí deseando hablar de libros, que ya sabes que tengo obsesión. Bueno, con Roberto Santiago. Y me he quedado ahí y ya está. Y tenemos hoy como invitado a Roberto Santiago. Un hacha, Roberto Santiago. Luego, reciente premio Fernando Lara. Buenos días, querido. Buenos días. Pues, bienvenido. Un placer para mí estar aquí con vosotras dos. Un placer para hablar de libros. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? A mí hablar de libros, vamos. Claro, es que hay muchas, no sé, pero algunas personas que lo consideran una cosa aburridísima y a mí me parece muy, muy divertido. Y no digamos ya hablar con autores y contigo, Roberto, que con esta La rebelión de los buenos, que está editado en Planeta, bueno, pues estás en todas las librerías y con un libro voluminoso, pero que es un novelón, de verdad. O sea, es un novelón que es que de los que no puedes soltar, que finalmente es lo que deseamos a la hora de empezar a leer un libro, que nos lleve a otro lado. Yo te lo agradezco mucho, estas palabras, Ayanta, de verdad, viniendo de ti, me hace muchísima ilusión oírlas, y yo creo que sí, que bueno, tú lo sabes bien, ¿no? La primera obligación que tiene un escritor siempre es que el lector se enganche, que necesite pasar a la siguiente página, y bueno, en La rebelión de los buenos, luego ya te planteas otras cosas, pero claro, la primera es esa. Ante nada que te entretenga, y con esta palabra no quiero... al revés, es una palabra muy noble, claro, entretenimiento, y que te enganche y que quieras pasar y seguir y ir hasta el final del libro, ¿no? Bueno, ya sabemos que ahora todo va muy rápido y enseguida te llegan opiniones por redes, por todas partes, y yo estoy muy feliz porque... Y fíjate que es tu segunda novela, pero claro, yo me he dado cuenta, indagando un poquito en tu trayectoria, que al final este libro es el resultado de todo lo que has hecho antes, ¿no? De haber empezado con esos libros juveniles maravillosos, intentando hacer los libros que te hubiera gustado leer de pequeño, con los 5 como referencia, y luego pues al final, después de muchos años y bueno, pues una carrera brillante, podríamos decir, pues llega esta rebelión de los buenos, que es maravillosa. Bueno, como dices, yo he escrito mucho, he escrito de todo, he escrito guiones, teatro, he escrito muchas novelas infantiles y juveniles, y esta es mi segunda novela negra, es un género que yo disfruto mucho, que le tengo mucho respeto y que por eso ¿Tiene de todo? Que tiene de todo, es verdad, y creo que por eso he tardado tanto en llegar. La rebelión de los buenos es novela negra, es thriller, y tiene eso, tiene lo que hablábamos hace un momento, tiene, creo, que engancha al lector, tiene misterio, tiene intriga, tiene muchos giros, pero además tiene un componente de la novela negra que a mí particularmente me encanta, que es la parte de crítica, de denuncia social también. Claro, sí. Y además, bueno, y a mí hay otra parte que me encanta, así hablando, además como somos muchas más las mujeres que leemos que los señores, y sí. esto, estadísticamente es así, una realidad. No es ninguna la crítica, estadística es apabullante. Es una realidad. Aquí Roberto ha pergeñado un protagonista que, en fin, o sea, de estos que dices, una especie de John Wayne, pero todavía más guapo. O sea, es una mezcla entre... ¿Qué Frankenstein podríamos hacer de actores así guapísimos, Roberto, tú que eres también un apasionado de cine, que pudieran definir a este detective que es muy fascinante, desde luego, al leerlo, te enamoras de él, con sus virtudes y sus defectos. Y sus defectos, que tiene muchos. Ya, pero es que te enamoran también los defectos. Eso es lo interesante, claro, que tenga muchos defectos, ¿no? Es curioso, ¿eh? Yo te voy a decir... te lo habrán dicho, ¿no? Sí, me han que dicho, te enamoras. A mí me pasa, yo necesito comprender a los personajes, pero necesito quererlos también, sí. O sea, absolutamente. Sí. Y este Jeremías, que es el protagonista de La rebelión de los buenos, a ver, me vienen actores españoles, ¿no? Porque como esta historia ocurre aquí... Fenomenal. Y además ocurre... A ver, esto te voy a decir, de hecho le he regalado el libro, que lo sepas. A mí me viene a la cabeza Antonio Banderas. Bueno, maravilloso. Que no está mal. Nos enamoraríamos, sí. Antonio Banderas, vale, o sea... Mi paisano, además, lo compramos. Bueno, cuando escribes te vienen imágenes, y a mí me venía la de Antonio muchas veces, porque es un hombre maduro, muy atractivo y capaz de tener una parte muy masculina, pero también de tener ahí mucha trastienda. Mucha trastienda, mucha mochila, exactamente. Sí. Bueno, con sus defectos y lados oscuros está muy bien, porque a veces en las películas o en los libros nos encontramos con el protagonista bueno, que es una especie de héroe perfecto, ¿no? Que es
imposible de llevar a la vida real, pero aquí no, aquí sí podríamos encontrar... Yo creo que siempre son mucho más interesantes los antihéroes, sin duda, pero muchísimo más que los héroes, y un personaje, y encima Jeremías Avi es el que lleva en La rebelión de los buenos al lector de la mano, es el narrador, viajamos con él, y claro que tiene muchos defectos. Por ejemplo, es un tipo que cuando le lleva a una situación muy límite se pone violento, que es algo que está en las antípodas de lo que yo soy. Creo que la violencia nunca es justificable, pero eso es lo interesante, como un tipo que tiene tantas virtudes también puede ser capaz de cosas, muy censurables. Eres muy fiel al género, Roberto, porque es una novela clásica en su estructura, en su planteamiento, incluso en este tipo de personajes. Hablas del antihéroe y, en efecto, el detective de una novela negra tiene que ser un antihéroe, forzosamente, porque si no pierde el interés, y además, de algún modo, es lo que estamos buscando quienes leemos este tipo de género. Decías denuncia, crítica social o denuncia, pues aquí estamos hablando una vez más también, pero eso no le quita, no le resta interés, del tema de las farmacéuticas. Este es el entramado que hay, digamos, que hay que desenmarañar. Sí, bueno, las multinacionales farmacéuticas se ha hablado mucho. Yo creo que poco para todo lo que hay ahí, sí, pero en ficción, al menos en lo que yo he buscado, no hay gran cosa. Hay, pero tanto en literatura como en cine no se ha tratado mucho. Yo, bueno, pues he hecho un trabajo de documentación muy grande, he investigado, he tenido, aparte de leer muchísimo, por supuesto, he tenido entrevistas con gente dentro de la industria, he tenido entrevistas con personas damnificadas que se han querellado contra farmacéuticas, que hay muchas, bueno, que hay muchísimas. Eso te da para otro libro. Que hay muchas en Europa, no sea de ficción. Pero muchísimas. No, yo me voy a quedar con la ficción. Déjame, que lo mío es la ficción, y todo esto, esta documentación, yo la uso justo para construir estos personajes y para construir mi historia, que quiero dejar clarísimo que es ficción. La rebelión de los buenos es novela, cada uno aporta desde su lado. Yo, donde me desenvuelvo es en la novela, en la ficción, y eso no significa que nos tenga una base muy sólida, real, ¿no? de las prácticas, o de algunas prácticas de las farmacéuticas, que yo quiero dejar claro que no es un libro contra las farmacéuticas en absoluto. Lo que es un libro que denuncia ciertas prácticas de algunas farmacéuticas. Por desgracia, cuando parece que en el ser humano, cuando se junta mucho poder y mucho dinero... Al final representa el poder, ¿no? Claro, es que, pero pasan en todos los ámbitos pasan cosas. Si no fuera farmacéutica y fuera de otro sector, sería igual. Hay una cosa que me gusta, y es esa premisa de que cuando hablamos de buenos, decíamos, no hablamos de seres perfectos, y que para que los malos se salgan con la suya solo hace falta que los buenos no hagan nada, claro. Ese es el problema, ¿no? Esa frase es muy buena, sí, es una frase de Edmund Burke que yo utilizo como una cita al principio porque me ha iluminado mucho, y es que muchas veces cuando el mal, los malos, siempre habría que saber bien quién son los malos, ¿no? Pero bueno, pongamos que tenemos más o menos claro quiénes son los malos. Cuando triunfan, cuando se llevan el gato al agua, muchas veces no es porque hayan ganado una batalla, es porque directamente es que no ha habido Nadie batalla. La ha librado. Es que claro, es que no ha habido batalla. Y ese es el asunto, ¿no? Es decir, bueno, el título La rebelión de los buenos anima un poco, sí, a rebelarse. Yo no soy nada antisistema, al contrario, yo creo mucho en el sistema. Creo que tenemos un sistema democrático estupendo, pero también creo que es un sistema que tiene muchas grietas y que conviene rebelarse. Hay que estar atento. Y que hay que estar atento y que hay que mejorarlo. Y el muchas sistema, veces, claro, Roberto, los buenos no tardan en rebelarse. Bueno, son más tardones que los malos. Los malos están a la que saltan. Los buenos os voy a incluir a vosotras, me voy a incluir a mí. Los buenos, sí, nosotros, todos. Los buenos, lo que nos pasa muchas veces es que estamos tan preocupados por llegar a final de mes, por pagar la luz, porque nuestro trabajo, por nuestra familia, que no nos da tiempo de ocuparnos de las cosas importantes, por resolver lo urgente, ¿no? Y yo lo que digo, a veces merece la pena y tanto mirar un poquito arriba y decir, oye, vamos a ver este sistema si podemos hacer algo entre todos, porque el sistema no es un ente, el sistema somos nosotros mismos. Y de esto habla La rebelión de los buenos. La novela es apasionante porque además tiene un giro detrás de otro. Es sí, que tiene de todo, un homicidio, un incendio, sin reventar desvelar mucho, ¿no? Sin desvelar, pero es tremenda, ¿no? La cantidad de cosas que puede incluir una misma novela. ¿Cómo va surgiendo? A mí me interesa mucho el proceso creativo. ¿Empiezas a escribir y te dejas llevar, o ya tenías claro, quiero que tenga tantas partes, tantos componentes? No, para nada. Yo hago el trabajo de documentación al que cada vez dedico más tiempo, y luego tengo imágenes sobre personajes, pero yo te prometo que aunque sea una novela que tiene un engranaje, cuando empiezo no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Ay, eso me encanta. O sea, esto es así. Además,
te podría contar días en los que yo recuerdo perfectamente cuando llego a un sitio, a un giro, que yo mismo tengo una sensación física de emoción, de decir, ostras, ahora pasa esto, ahora Jeremías se ha enamorado de no sé quién, ahora a Trinidad la han traicionado porque... Y es una sensación muy intensa, y yo creo que como lector luego te pasa eso, si el escritor la ha tenido primero, en fin, yo me niego a hacerme un mapa, una escaleta, quiero descubrir la historia mientras la escribo, de verdad. Qué bonito. Yo creo que sí, que un escritor escribe, algunos por lo menos, descubren la historia mientras la escriben y de algún modo la leen mientras la escriben. Es decir, es que están leyendo su propia novela mientras la escriben. Es una cosa muy difícil de explicar, que además no tiene que solo ningún sabe sentido. quién es escritor, pues No, como es tú. que me también. encanta Es que no. esto que lo digas así, Ayanta, es que es la imagen que yo tengo. Yo me siento el primer escritor, o sea, perdón, el primer lector de mi propia novela. Pero no porque la estés corrigiendo, no, mientras la estás... Eso, mientras la estás escribiendo, es como si fueras tú el primer lector que vas descubriendo la historia, que vas diciendo, que va por aquí. Tú te sorprendes también, o sea, yo me he sorprendido muchísimo con La rebelión de los buenos. Yo no sabía que los personajes iban a vivir estas historias tan intensas, que iban a terminar, que no vamos a decir cómo terminan, pero es un final muy, bueno, pues sí, también espero. ¿A la altura? Sorprendente, A la creo. altura. Y bueno, pues sí, claro. A mí me parece apasionante escribir así. Yo creo que es la manera de verdad de disfrutar y de, bueno, también se sufre mucho escribiendo, no vamos a decir, pero de disfrutar la historia y de ser tú, sí. ¿Y días de bloqueo ha habido muchos? ¿Cómo? ¿Días de bloqueo? Hoy no sigue la... Es que el bloqueo se vence trabajando, Bueno, sí, es ¿no? Creo yo. Ayanta, o sea, no puedo estar más de acuerdo. Yo tardé un tiempo en descubrir esto, porque a veces se habla del bloqueo, la página en blanco. No, perdona. Es que cualquier trabajador de cualquier sector, si un día no está inspirado, va a trabajar igual. Pues tú como escritor lo mismo. Sigues, que claro. no estás inspirado, que no tienes la idea brillante ese día, te pones y escribes. A lo mejor lo que escribes menos ese día o lo que escribes luego lo tendrás que retocar, pero te pones y sigues. Esa es la manera. Y yo creo que esa es la manera, pero fíjate que conversando el otro día con Rosa Montero, que precisamente ha escrito un libro que me gusta mucho sobre la creatividad y sobre todas las así locuras de los escritores o de los artistas en general, ella que sufrió un bloqueo durante un tiempo de su vida, cosa que por fortuna a mí no me ha ocurrido porque me aterra la sola idea, me explicaba que dejó de escuchar las voces. Y Roberto me ha entendido sin explicarle qué son las voces. Las voces es lo que tenemos dentro de nosotros, sí, que está continuamente, fluir, ¿no? Estamos continuamente contándonos historias mientras estamos haciendo esta entrevista o luego pues cuando Roberto probablemente salga de aquí, coja un taxi y se vaya, estás continuamente pergeñando historias que no van a ninguna parte muchas veces, otras veces sí. Como y escritor, Rosa decía, es que dejé de escuchar las voces. No, esto es... Y a mí eso me pareció... Yo solo cuando te lo he oído ya terrorífico, la primera, casi. me ha dado pánico. Claro, es que es eso. Puede pasar, claro, puede pasar. A mí tampoco me ha ocurrido nunca y por mi manera de escribir, además, insisto, yo cada día es como que te pones delante del precipicio sin saber lo que hay ahí. Es que no sabes lo que hay. Pero claro, si dejas de oír esas voces... No, es como si tu mente se quedara en silencio, sentido, debe ser terrorífico. Roberto, ¿no? ¿cuándo empezaste a escuchar voces? Dicho así parece otra cosa. El sexto sentido, oigo las voces. ¿Cuándo empezaron? O sea, ¿hubo algún momento en tu infancia en que dices, oigo voces, me voy a poner a escribir? Claro, yo no sabía que quería ser escritor y nunca lo verbalicé, pero yo tengo cuentos desde los 8 o 9 años que escribía toda mi vida, que yo recuerdo, escribía cómics también, dibujaba algunos cómics, no se me daba bien dibujar, pero escribía cuentos que muchos de ellos los tengo guardado y es que toda la vida es algo que me ha acompañado. Yo lo que no tengo claro es, porque creo que nunca lo he decidido, el decir, voy a ser escritor, eso no, pero escribir para mí era lo más natural y algo que a día de hoy todavía me sorprende poder ganarme la vida haciendo esto, que es escribir, libros, que guiones, es contar historias, claro. Es que es sorprendente, es que hay muy pocos que se ganan la vida escribiendo en este país. Se cuentan con los dedos de la mano. Yo doy gracias todos los días, tengo mucha suerte, ahora estoy con La rebelión de los buenos, pero mis novelas infantiles, los guiones, en fin, tengo mucha suerte, puedo encima elegir sobre qué escribir y bueno. Y además un momento también muy bueno desde el punto de vista audiovisual, porque ya desde hace algunos años, y esto es una novedad y hay que subrayarla, antes no se hacían tantos audiovisuales, o sea, series o películas y tal que estuvieran basados sobre novela española. Claro. Y ahora
Sí, sí, ahora hay un boom total y esto ayuda mucho. Todos los productores, todas las plataformas están buscando, porque evidentemente contenidos. Donde hay contenidos buenos, pues en las novelas, en los libros. ¿Y lo ves o no? Porque claro, muchas de tus obras han acabado así, ¿no? Convirtiéndose en un contenido audiovisual. ¿También esta Rebelión de los Buenos o no? Bueno, no lo sé. Seguro. Los ingredientes parece que los tiene, seguro, ¿no? Ayanta, y puede ser, seguro. pero yo todavía quiero disfrutarla como novela, que es escrito. Por fases, y además que la lean, luego ya vendrá lo que venga. Y disfrutar de ese momento de que el lector la lea, y que a mí me encanta escuchar opiniones y intentar aprender también a través de eso, con lo cual ahora estoy en esa parte del viaje de acompañarla a la Rebelión de los Buenos como novela. Roberto, hablamos un segundito del estilo, que es algo que es muy interesante y de lo que casi nunca se habla. Tienes un estilo en esta novela limpio, que esto es algo limpio en el sentido de que no hay un exceso de adjetivación, de frases largas, de tal, y que llega directo al corazón. O sea, es ese tipo de... Eres ese tipo de escritor que bueno, es como un cristal, y yo eso lo admiro mucho y lo busco mucho en la literatura. ¿Es algo que haces de un modo consciente? ¿Eres consciente de tu propio estilo? Bueno, no soy consciente del todo de mi propio estilo. Creo que el estilo es una cosa que aparece, que sí, tú uno luego se va reconociendo. Claro, eso es, pero que tú no la buscas, no es que busques un estilo concreto. Es verdad que yo siempre he creído que llegar a la mayor sencillez, a la mayor limpieza posible, narrativamente hablando, es lo más difícil, y es a lo que he aspirado siempre. Me alegra que tengas esa sensación. Y también, bueno, yo he escrito muchos guiones, sé que eso influye en mi estilo, que creo que al escribir, no es que lo busque, pero que siempre aparecen como muchas imágenes en la cabeza del lector. Y sí, yo escribo mucho. Es verdad que en este tipo de novelas no hay tantas novelas en primera persona, en novela negra, y sin embargo yo suelo escribir casi siempre en primera persona, que me ayuda mucho a estar muy dentro de la cabeza de mi personaje. Y aquí en La Rebelión de los Buenos tampoco lo vamos a desvelar, pero hay una doble pirueta narrativa en un momento dado de la novela, y otro giro importante que tiene que ver con eso, y que para mí ha sido un reto, porque meterte en la cabeza de un personaje y en su voz, pero ya en este caso me meto en más de una cabeza, y bueno, para mí es que al final es lo más importante de una novela, la voz, mucho más que la historia, más que nada, la voz. La voz y la voz en primera persona, que lo que hace al fin y al cabo es acercar bueno, no solo a ti que escribes, pero acercar al lector, es decir, estás trabajando con las emociones en una novela de género policíaco. No es tan común. Bueno, a mí es que es lo que me interesa. Con unas emociones directas. Claro, a mí es lo que me interesa, a mí es lo que al final, en el fondo hablamos, sí, las farmacéuticas, la trama, hay un gran juicio, todo esto, pero todo esto en el fondo yo sé que es una excusa para hablar de lo otro, y es de las emociones, de las relaciones, de las heridas que tenemos todos. Del amor, de la familia también. Bueno, hay mucho en La Rebelión de los Buenos sobre padres, hijos, mucho sobre este tema. Esos conflictos que todos reconocemos. Todos, absolutamente todos, y que nos hacen humanos, y que nos hacen daño también, claro. Y yo creo que en realidad escribir, ¿qué es? Escribir es aprender, es entender, y yo sí escribo sobre temas sobre los que quiero saber transmitir, más. Transmitir al final, ¿no? También. Sí, claro, compartir tu dolor, compartir tu visión, poner ese espejo, ¿no?, en la realidad, y convertirlo en palabras, ¿no? Me encanta esto de las emociones, porque es que es eso. A mí me da mucha envidia la gente que tiene capacidad o talento para componer música. Yo no lo tengo, cero, pero creo, en mi opinión, es lo más parecido, porque nosotros utilizamos palabras para transmitir emociones. Es que es eso. Los músicos utilizan notas, ¿no?, para transmitir emociones, pero es eso, la clave es esa, mucho más que la historia, muchísimo más, es la emoción, si consigues transmitir emoción. De hecho, claro, cuando hablamos de estilo o hablamos de tener una voz propia, estamos hablando de encontrar la música de esta historia, concretamente, de La Rebelión de los Buenos. Cada novela tiene su música. Claro. ¿Cuál es la música de esta? Bueno, esto es curioso que me lo preguntes. Hay una canción, no es que sea la música de la novela exactamente. No, pero digo la música en el sentido más amplio. No, pero es que fíjate, tiene que ver, porque hay una canción en la novela que al personaje le obsesiona,
que es una versión de Somewhere Over the Rainbow, de la versión de Israel K. Preciosa, es una versión. Claro, y es una canción muy triste, también es una canción oscura por todo lo que cuenta, pero al mismo tiempo es esperanzadora. Yo creo que esa es la música de La rebelión de los buenos, es una novela oscura que transita por lugares tristes a veces, pero que tiene siempre al final como el sol que va a salir y como un rayo de esperanza de merece la pena, ¿no? Por ahí algo así me sonaría a mí. Qué bonito verme como casi espectadora de esta, no, en serio, de esta conversación de escritores de la talla de Ayanta y de Roberto, que es una maravilla. He intentado interceder lo menos posible porque da gusto escucharos y conocer un poquito de vuestro mundo, ¿no? De alguna manera también, mientras habláis. No sé si te ha quedado algo así en el tintero, Ayanta, yo. Pues que hay que leerlo. La rebelión de los buenos, premio Fernando Lara este año, Roberto Santiago. Ahí está en las librerías, desde luego. Ahora con este verano, desde luego, que lo tenemos ahí, para los amantes del género, pues eso está llevamos clarísimo. Este libro y tenemos el verano resuelto. Pues sí, porque es un tochito, ¿eh? Se lee rápido, fácil, sencillito. Sí, pero a mí como lector me pasa, ¿verdad? Cuando algo me gusta yo quiero más, entonces aquí... Bueno, que dices, ay, qué pena que se me esté acabando, hoy voy a leer solo una hora, va ralentizando, eso también pasa, claro que sí. Y además nos quedamos con el mensaje de que los buenos lo que tenemos que hacer es librar la batalla. Movernos un poquito, revelarnos. Me encanta ese mensaje. Pues muchas gracias por la visita, ha sido un placer. Un placer mío, de verdad. Aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Es la mañana. Es radio.